Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es viernes 6 del mes de enero. Le damos gracias a Dios que nos regala la vida, la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Hoy la iglesia recuerda a San Pablo Miki, compañeros mártires, nacidos en 1556 en Japón. Fue jesuita y catequista que junto a 25 compañeros sufrió martirios en Nagasaki en el año de 1597, durante la persecución cristiana. Se destacó por su celo apostólico, su amor al prójimo y sus propósitos a entregar la vida por la fe, enseñando el evangelio hasta el final. Su sacrificio fortaleció la presencia del cristianismo en Japón y se convirtió en modelo de coraje y fidelidad, patrono del Japón y de los mártires asiáticos. Es recordado por su intercesión en tiempos de persecución y de pruebas en la fe. Oramos por todos los hermanos de Asia que sufren persecución, que sufren dificultades por allá, para que Dios les dé fuerza para seguir adelante y seguir predicando. Mis hermanos, hoy vamos a hablar del libro de Sirácides, capítulo 47. Hoy vamos a ver quién era el rey David. El rey David no era cualquiera. Usted va a ver todos los halagos, todas las cosas bonitas que dicen de David. El rey David era victorioso, luchador, vencedor, triunfador, guerrero, peleador. Y ustedes van a ver cómo la Biblia va a describir paso a paso lo que fue la vida del rey David. Un hombre que el día de mañana ustedes van a ver cómo salió su hijo. Donde está el palo está la astilla. Que amaba a Dios, que quería a Dios, que confiaba en Dios. Y su hijo, mañana Dios le va a decir: a ver, Salomón, ¿y qué quiere usted? Pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Bueno, Dios, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Soy un muchacho. Yo vi cómo trataste a mi papá, a David. Ahora te pido sabiduría. Hoy la Biblia nos muestra a un hombre muy poderoso, muy grandioso, pero con el corazón confiado en el Señor. Y así debemos ser nosotros, grandes, entusiastas, donde Dios nos lleve, pero siempre confiando en el Señor, dándole la gloria al Señor. De eso vamos a hablar en esta Santa Misa. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por todas las benditas ánimas del purgatorio, por el eterno descanso de Jessica Araujo, Alejandro Salcido, Amadeo Vázquez López, Sofía Gómez, José Luis Campos, Gregoriana Sánchez, Silvano Carrillo, Juan Bautista, Carlos Alvarado, Aura Galvis, Hernando Galvis, Agustín Guerrero, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por los bebés no nacidos, Miguel Ángel, por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo de Torunos. Oramos por la salud de Vicente Ortiz, por la conversión de Saúl Moreno, por la salud de Carolina Rentería. En este día oramos de manera especial por mi hermana que va a ser operada, María Esperanza, y también oramos por el padre Arturo Cornejo, que hoy es su presentación de la película en los Estados Unidos. Hoy llega a Estados Unidos la película del corazón de Jesús, del padre Arturo Cornejo. Oramos por su éxito para que Dios siga bendiciendo y que muchas personas se nutran de este material que ha preparado, del bendito corazón. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el padre Marcos Galvis. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar, que a mis pasos de flores el jardín, panes al trigal. Caminando voy sin saber muy bien qué sendero andar, hacia dónde ir. Hoy me pregunté si sé dónde estoy, dónde comencé, cuál será mi fin, para qué vivir. Como el río soy, casi al mar se va, donde morir y resucitar. Quiero hacer el bien en mi caminar,
y a mis pasos te florece el jardín, panes al trigar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Hoy, al ver la vida de David, hoy al ver los asombrosos triunfos, al ver las bendiciones, los logros de David, y ver la humildad que David tenía, y ver la sencillez que David tenía, y ver el apego que David tenía al Señor, pidámosle a Dios, porque somos nada, porque somos nadie, pero somos bien orgullosos y bien pretenciosos, porque somos bien fanfarrones, porque a veces nuestro ego se eleva muchísimo, nuestra prepotencia se crece por la autoridad, por el conocimiento, por lo que tengamos. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los santos, que por medio de la cruz te dignaste llamar a la gloria a los santos mártires Pablo, Miki y compañeros, concédenos por su intercesión que mantengamos firmemente hasta la muerte la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Siráside eclesiástico. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones, como que si fueran cabritos, y con osos, como que si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat, porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó contra todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanzas.
Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Bendito sea Dios mi Salvador. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él halla defensa. Bendito sea Dios mi Salvador. Bendito sea Señor que me protege. Que tú, mi Salvador, sea bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y alabaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias, y con David, tu ungido, y con su estirpe, siempre ha mostrado, Señor, misericordia. Bendito sea Dios mi Salvador. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado,
pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que le trajeran la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine, nos acompañe, nos dé sabiduría para meditar su palabra, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir Sirácides capítulo 47. Hoy en los Estados Unidos llega la película Bendito Corazón del Padre Arturo. Los invito a todos a ir a verla a los cines. Es un proyecto que ha tenido el Padre y me parece muy bonito. Y nosotros los católicos podemos apoyar yendo al cine. Así como van a ver movies, así como van a ver series y películas por allá que son hasta dañinas para la mente, vayan a ver algo bien bonito en la sala de cine donde haya llegado. Hay varios lugares donde está. En México lo están viendo y felicito al Padre y animo a todos los que puedan ir a ver esta película, vayan a verla. Algún día yo la veré, si Dios quiere, que llegue a Venezuela o que pueda ir a verla. Hoy también les pido mucha oración por mi hermana María Esperanza, que va a ser operada. Ofrezco esta misa por ella y les pido a ustedes que hagamos todos, aunque sea el rosario, para que Dios la acompañe y bueno, pues que salga bien de su operación, ¿verdad? Hoy vamos a ver el libro del Sirácides, capítulo 47, algo muy, muy bonito. El rey David era un rey muy poderoso. Ya durante estos días les he dicho, era un rey a quien le temían los enemigos. Los hititas, los idumeos, los filisteos, los cananeos, todos los pueblos vecinos le tenían miedo al ejército de David, porque era un peleador. ¿Y cómo comenzó? Siendo un don nadie, un muchacho que cuidaba ovejas, que cuidaba el rebaño de su padre, que estaba por allá detrás de las ovejas con una vara. Un día alguien tenía que enfrentar un gigante llamado Goliat, que era un guerrero. Nadie quería y dijo David: yo lo hago. Eso sí, en el nombre del Señor lo enfrento.
Todos se rieron, todos se burlaron, y el rey David enfrentó a un gigante que ninguno de los guerreros de Israel podía enfrentar. ¿Y saben qué? Pues le ganó, pues lo destruyó, pues lo acabó. Desde ese día se ganó el respeto de todos. Después el rey David empezó a crecer, sus peleadores, sus guerreros peleaban 1 contra 10 con una espada. Las hazañas del rey David fueron grandes, conquistó tierras, fue una persona también muy sanguinaria, que destruyó muchos pueblos, acabó muchos enemigos, luchó porque se instaurara un reino. Tenía oro en cantidades. Cuando fue a hacer por lo menos el arca de la alianza que hizo el rey David, el arca Hebreos 9:4, búsquelo un momentico para que vea cómo estaba el arca y cómo eran las cosas del rey David. Y David tenía un gran cariño por Dios, pero cuando se trataba de las cosas de Dios, mire cómo las adornaba y mire cómo las colocaba de bonitas y mire cuánto cariño le ponía y miren lo hermoso que era el rey David con Dios. Hebreos 9:4. Con el altar de oro. El altar era de oro, donde se ofrecían los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios. Tenía un altar de oro. ¿Tenía o no tenía plata David? ¿Era rico o no era rico? Pero su riqueza la compartía con las cosas de Dios. Para los perfumes. Y el arca de la alianza. ¿Cómo era el arca que David construyó? Que Dios mandó a construir y que David cuidaba y que David guardaba y que David hacía tantas cosas. Totalmente recubierta de oro. El arca de Dios estaba recubierta de oro. Y el rey David, para Dios y con Dios, era exquisito. Creo que es 2 de Samuel, capítulo 6, un momentico, para que ustedes vean el cariño que David le tenía a Dios, el respeto, la devoción. 2 de Samuel, capítulo 6. Para ver el versículo, porque es que es largo, para que no nos... Ajá. Esta, desde el 1 en adelante, para que ustedes vean, para que ustedes se den cuenta. Ahorita leemos un poquito más adelante. David volvió a reunir a todos los electos de Israel, 30,000 hombres. Con 30,000 hombres. David, con todo el ejército que lo acompañaba, se puso en marcha y se fue a Baalab. ¿Qué había allá en Baalab? ¿Qué había? De Judá, para traer de allí el arca de Dios. Estaba el arca de Dios. Hizo una procesión. El rey David, que era una persona muy querida por Dios, amada por Dios, que respetaba las cosas de Dios, iba a traer el arca. Escuchen, 30,000 hombres se llevó. Que lleva el nombre del Señor Todopoderoso, que se sienta sobre los querubines. Colocaron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No agarraba cualquier carrucha, cualquier carreta, cualquier cosa fea, agarraba un carro nuevo. Tenía estima, tenía respeto y amor por las cosas de Dios. Y quiero resaltar todo esto porque a veces nuestras capillas y nuestras parroquias están bien feas y bien sucias y bien mugrosas. Nuestros santísimos, nuestros sagrarios están bien horribles, llenos de telas de araña, con velas todas sucias y mugrosas. ¿Qué amor hay por las cosas de Dios? Los techos se están cayendo, las bancas se están partiendo, dañando, las pinturas se están deteriorando. Los templos están todos feos y sucios y mugrosos. Y es que amamos a Dios y queremos. Vamos a la casa de Dios a ver cómo la tenemos. Usted ama su casa y quiere su casa y la tiene pintada y arreglada y acomodada. Pero la casa de Dios está toda fea y chareta. Miren lo que significa amar a Dios, querer a Dios. Su casa, que era el arca, la puso en una carreta nueva, la recubrió de oro. Y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, conducían el carro. Uzá estaba al lado del arca de Dios
y Agio iba delante del arca. Un poquito más adelante, para que ustedes vean lo que David hacía. El versículo 20, es en el 23 donde había Micol que se reía, pero en el versículo 20, a ver. Cuando David volvió a su casa para bendecirla, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Qué le dijo? Miren lo que Mical vio. Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, desnudándose ante la vista de las criadas de sus servidores, ¿Por qué se desnudaba David? como lo haría un hombre cualquiera. David respondió David no se desnudaba. Miren lo que hacía David delante del arca. a Mical: yo he bailado delante del Señor. Cuando el arca iba caminando, iba andando, David iba ofreciendo sacrificios, iba danzando, iba bailando, iba brincando y alabando y bendiciendo a Dios. Ese era el cariño que le tenía David a Dios. Ese era el respeto que David le tenía a Dios. Ese era el amor que lo demostraba con acciones, con obras. Y es lo que hoy el libro del Eclesiástico resalta de David. David fue un valiente guerrero, David fue un valiente protector, David fue esto, David fue aquello. Le construyó un lugar para Dios, le hizo un arca, la trasladó, pero Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Y es ahí donde nosotros debemos reflexionar. ¿Cómo están nuestros templos? ¿Cómo están nuestras parroquias? ¿Cómo están los lugares donde le damos culto a Dios? ¿Cómo tenemos los sagrarios? ¿Cómo tenemos esos lugares donde vamos a bendecir al Señor? ¿Están arreglados, están desarreglados, están limpios, están sucios, están mugrosos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos trabajando? Mire, hoy estoy estrenando yo esta casulla, que es la de San Judas. Y agradezco a quienes nos la regalaron. Y llegamos a trabajar en la parroquia y no había una imagen en la casulla de San Judas. Y por detrás está la imagen de San Simón también. Miren, oiga, darle cariño a las cosas de Dios en nuestras parroquias, eso es necesario. ¿Y cuántas personas pudiendo darle cariño y arreglando, no la arreglan? Y también sacerdotes bien dejados y bien abandonados. Curas de pueblo que no les importa nada las cosas de Dios. La casa de Dios toda destruida, toda dañada, sin pintar, sin arreglar, sin acomodar. Agarran y se llevan la plata y se roban la plata y los fieles ayudan para arreglar cualquier filtración y cualquier problema, cualquier pintura de la iglesia y se largan con la plata. Eso es un pecado y eso no se hace. El templo de Dios debe ser bonito, debe ser un lugar digno, debe estar acomodado y más donde vive el sacerdote. Por un lado el niño que llora y por otro lado la mamá que lo pellizca. El padre que no quiere arreglar la iglesia y los fieles que no quieren colaborar. Y es que yo amo a Dios y es que yo quiero a Dios y que Diosito de mi vida, Diosito santo. ¿Qué cuento de ese fariseo? David, que sí le tenía amor a Dios, que quería a Dios, que amaba a Dios. Le construyó, le arregló, le acomodó, tenía respeto, tenía devoción, tenía amor por las cosas de Dios. Sacristías sucias, mugrosas, iglesias todas sucias, dañadas, que no le echan la mano a nadie y nadie arregla. Y monaguillos y sacristanes que en vez de arreglar la sacristía la tienen todas desordenadas también. Eso no se hace, eso no es amor por las cosas de Dios. Libros sucios, viejos y todo eso. Oiga, ¿por qué la casa de Dios está tan deteriorada, tan dañada? Si hay amor por las cosas de Dios, ¿por qué estamos tan deteriorando las casas? Pero nuestras casas sí están bien bonitas, pintaditas, decoradas, arregladas. Pero nuestras casas sí están bien hermosas. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo está la parroquia donde yo hice mi primera comunión? ¿Cómo está el templo donde yo fui bautizado? ¿Cómo está ese templo, ese lugar donde yo un día recibí mi confirmación o me casé por la iglesia? Yo recuerdo una vez que llegué a una parroquia a trabajar por allá en la ciudad. Y me dicen, padre, van a venir a invadir la iglesia para hacer un dispensario, porque eso está bien feo y bien desarreglado. Y yo le digo, pero es que está en la iglesia donde no, usted no conoce todavía porque usted viene llegando. Hay una iglesia que es la fundadora de aquí, una capilla pequeñita,
donde la mayoría de la gente se casó, tuvo su catequesis, hizo su primera comunión y todo lo demás. Y como no la están usando, la van a invadir y se la van a llevar. Y eso lo van a hacer el día lunes, padre. Era viernes. Yo le dije, quiero ir para la iglesia, vamos. Yo dije, no, pues con razón. Un candado todo viejo que no se podía ni abrir. Unas puertas que no se podían ni entrar. Cuando llegamos a la iglesia y entramos, habían palomas por todos lados. Y estiércol de palomas para todos lados tirados. El techo dañado, ni bancas tenían, la iglesia mugrosa, olía horrible. Una capilla. Y yo no, pues con razón la van a invadir. Pues mejor es que le pongan mano, la arregle a alguien. Le diga a la gente, los que quieran trabajar, vamos. Y nos fuimos, y eso hay un video de eso. Y en un día, sábado en la madrugada, tempranito, llegamos a limpiar, a recoger, a sacar mugre, a pelar esas paredes, a acomodar la iglesia. Y cuando ya era de noche, la iglesia quedó como nueva, una capilla, como nueva. Y cuando llegaron los que iban a invadir, los que se iban a quedar con la iglesia el lunes, quedaron locos. Y decían, pero es que estas no son las fotos que tenemos, estas no son las fotos que nos habían mandado. ¿Por qué? Porque había un deterioro. Porque aunque usted no tenga dinero, aunque usted no pueda hacer algo, por lo menos la iglesia tiene que estar limpia, tiene que estar acomodada. Y eso era algo muy valioso para Dios, que David tuviera celo por su casa, que tuviera amor y cariño por sus cosas, que fueran bonitas. Y por eso Dios lo bendecía tanto y le daba tanto y le acompañaba tanto. Porque era una persona que le colocaba corazón a las cosas de Dios. Y así hay sacerdotes muy buenos, por lo menos el padre Arturo que le dije en la película. Cuando arregla una iglesia, cuando acomoda una iglesia, lo hacen muy bonito. Miren los templos, miren las iglesias cómo las acomoda. Como hay otros que tienen sus iglesias bien abandonadas y bien feas. Vamos al libro para que ustedes vean, a la primera lectura. Sirácides capítulo 47, versículo 2. Miren quién era David. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David. David fue escogido, predilecto y amado por Dios. Como se aparta la grasa era lo que a Dios le gustaba, el olor, lo que se quemaba para Dios. Y David fue apartado, fue separado. Vinieron los 7 hermanos y en ninguno de ellos quiso Dios escoger. Y cuando llegó David, joven, flacuchento, rubio, ojos claros, ojos vivos, ese es el escogido. Así lo apartó Dios. Ese es el próximo rey. Entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos. Él cuidaba las ovejas y le llegaban los leones. Y cuando llegaban los leones tenía una onda y los sacaba corriendo a piedra como si fueran cabritos, como si fueran gatos. Desde pequeñito Dios lo tenía entrenando y preparando por allá en el monte y en el campo. No lo sacó de un palacio, no lo sacó de la riqueza, lo sacó del sacrificio, lo sacó del dolor, lo sacó del sufrimiento, lo sacó de donde él pasaba bastante hambre y necesidad. Con leones se tenían que enfrentar. Y con osos como si fueran corderos. Y tenía que enfrentarse con osos también. Y a punta de piedra los sacaba. Y ese era David, era valiente. Imagina usted que le aparezca un oso o que le aparezca un león, a ver si usted le va a dar la cara. Patica, ¿para qué te tengo? Se va. David no, David era valiente. Joven aún, mató al gigante. Tuvo que enfrentar siendo joven a un gigante llamado Goliat. Y lavó la deshonra de su pueblo. Y el pueblo fue lavado de la deshonra. Goliat, que era un guerrero, que era un peleador, que era una persona poderosa y grande. Goliat, que era una persona estimada por la gente y respetada. El pueblo de Israel le tenía miedo, nadie lo quería enfrentar. David le tocó enfrentarlo. Y siendo joven, cuando ningún guerrero quiso pelear, vamos a ver de dónde le venía el poder, de dónde venía la fuerza de David, de dónde le venía la grandeza. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat,
porque invocó al Dios Altísimo. ¿De dónde le venía la fuerza, la gloria, el poder a David? ¿De dónde le venía? ¿Porque qué? Porque invocó al Dios Altísimo. ¿Cuál era el motivo? ¿De dónde era la raíz? ¿De dónde le venía todo lo que tenía? Invocó al Dios Altísimo. Así como a Sansón la fuerza le venía de las mechas del pelo, a David le venía Invocó al Dios Altísimo. de invocar al Dios Altísimo, de llamar a Dios, de pedirle a Dios. Esa es la grandeza que tenía David. Ese era el poderío que tenía David. Ese era el reinado de David. Que Dios lo bendecía porque lo invocaba, porque lo respetaba, porque lo amaba, porque cuidaba de sus cosas, porque hacía muchas cosas buenas por él. La grandeza de un ser humano no viene del dinero que tenga. La grandeza de un ser humano no viene de las capacidades intelectuales que tenga, de su inteligencia. Viene de saber invocar al Dios Altísimo, al poderoso. Él le dio fuerza a su brazo. Dios, el poderoso, le dio fuerza a su brazo para enfrentar a un gigante grandísimo, imposible de vencer. Para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Y así restauró el honor de su pueblo, aniquiló al guerrero con la fuerza, con el brazo de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy contra ti. En el nombre del Señor agarró la piedra, se la puso en la frente, le voló la cabeza al gigante y chao, cheo, ganó el ejército de Israel. Y la gente gritaba, que viva David que mató a 10,000 y que viva Saúl que mató a 1,000. Y Saúl se puso bravo. Oiga, aprendamos algo. La gloria es para Dios, la honra es para Dios, los aplausos, los honores son para Dios, porque Él es el que nos ayuda. Pero a Dios le debemos dar la mejor parte de todo. A Dios le debemos dar la mejor parte de todo. Cuenta la historia que el santo cura de Ars era un hombre muy pobre, muy humilde. Era un hombre muy ascético, comía puras papas. Pero cuando el santo cura de Ars iba a hacer la misa, sus ornamentos eran con hilos de oro. Sus cálices, sus vasos sagrados eran de oro con joyas. Era de lo mejor que había. Las cosas que utilizaba eran de las más finas y de las más bonitas. Y era pobre y era humilde. Pero para Dios era lo mejor. ¿De dónde lo aprendió? Pues del rey David, oigan. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Y las personas bendecían a David porque conseguía esas victorias tan grandes. Ya cuando era rey, No era rey. No tenía nada, no tenía nadie. Solamente confiaba en Dios, no tenía nada. Pero una vez que llegó a ser rico, una vez que llegó a ser rey, se olvidó de Dios y le dijo a Dios, chao, ya, chao, cheo, yo no quiero nada contigo. Una vez que llegó a ser poderoso, a tener reino, poder, tener gloria, fama, fortuna y todo, se olvidó de Dios. Ese es el problema de nosotros. Que cuando somos uno, dos, nadie, no tenemos nada. Ay, Diosito, ayúdame para mi casa. Ay, Diosito, ayúdame, socórreme, auxilio, socorro el tanque y el zorro, Señor, que no tengo carro, que no tengo ni dónde caer muerto. Ayúdame, Diosito Santo, por favor, te lo pido, a encontrar un empleo. Y ahí andamos de rogones y de pedigüeños con Dios, cuando no tenemos nada. Una vez que Dios nos da vida, salud, nos coloca en un lugar donde podemos trabajar y tener todo, le decimos a Dios, chao, cheo, si te he visto no te conozco, adiós, chao contigo. Y no fue Dios el que te puso ahí, Dios fue Dios el que te colocó ahí. Cuando David era un don nadie se acordaba de Dios. Y ahora cuando David llegó a ser rey, cuando a David llegó a ser famoso, frondoso, un árbol con frutos, le dijo chao a Dios, abandonó a Dios, le dijo adiós a Dios, no, se acordó de él. Y miren todas las hazañas, una arca de oro, el lugar donde estaba era de oro, le ofrecía sacrificios, le daba de lo mejor, le buscó todo el material al hijo para que le construyera un santuario. Era un hombre que daba su vida por las cosas de Dios. Él vivía en un palacio y dijo, voy a hacerle una casa al Señor. Cuando estaba en la cima, se acordó que había uno más alto que él, que era Dios.
Se acordó que había uno más poderoso que era Dios. Se acordó de uno más grande que él y hizo todo lo posible para que Dios tuviera lo mejor. Óigalo, óigalo, escúchelo. Peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Los filisteos eran uno de los peores enemigos de Israel, que tenían más dioses, y los destruyó para que el pueblo solamente adorara a Dios del cielo. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios Altísimo. Cuando tenía un éxito, una victoria, iba a darle gracias al templo, iba a darle gracias allá donde estaba el arca y ofrecía sacrificios. Usted cuando cumple años le da gracias a Dios, o cuando se gradúa, o cuando tiene alguna bendición le da gracias a Dios. Y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador. Amaba con toda el alma a su Creador. Miren lo bonito que era David, miren lo hermoso que hacía. Y le entonaba canciones. Le cantaba a Dios. Usted que lo que canta es darle a tu cuerpo alegría, Macalela, que tu cuerpo pueda darle. Él le cantaba alabanzas a Dios. Usted que le da pena cantar una alabanza en misa o aplaudir para Dios. Entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar. En el altar buscó a salmistas que cantaran y que hubieran avivamientos y cantos alegres en las celebraciones, en la liturgia que ofrecía. Que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas. Celebraba las fiestas con esplendor, con entusiasmo, vestido, con sus vestiduras de rey. Y organizó el ciclo de las solemnidades. Buscó solemnidades para Dios, las celebraciones más importantes para Dios. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. Desde la mañana se paraba la gente cantándole a Dios, porque David los mandaba y le colocaba a la gente a hacer eso. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. A Dios sí les gustó el cariño y el desdén y el amor que tenía David por él. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Lo colocó en Israel. Este sí es el rey que yo quiero. Aquel que se acuerde de mí, que yo cuando lo estaba por allá detrás de la oveja lo agarré y lo puse como rey. No como Saúl, que lo agarré por allá detrás de las burras y entonces este se volvió orgulloso y pretencioso. Samuel no, David no. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue el rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras. Le constituyó un templo al Señor. ¿Le qué? Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Después hablamos de Salomón, pero después del hijo, mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver en la lectura. Y esta es la continuación de la lectura de mañana, ya para terminar. Mañana en la lectura Salomón va a decir: yo vi cómo trataste a mi padre con misericordia. Yo vi cómo fuiste con mi padre de cercano, Dios mío. Me pusiste a mí en el reino gracias a mi padre. ¿Qué te voy a pedir? Este pueblo es muy difícil de llevar. Dame sabiduría porque soy un muchacho. No le pidió ni oro, ni plata, ni riquezas, ni nada. Y a Dios le gustó tanto la petición de Salomón que le dijo: te daré un corazón tan sabio como no lo ha tenido rey alguno todavía, ni lo tendrá. Y aparte de eso, riqueza, poder, y tendrás a tus enemigos a tus pies. Y dice la Biblia que Salomón, el hijo del rey David, porque lo aprendió de su papá, le hizo un templo, una casa bella, hermosa, tan linda, tan hermosa, que cuando se construyó, Dios bajó en una nube. Ay, eso es emocionante. Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Y a ese lo puso Dios. Y la otra semana continuamos hablando de Salomón. Hoy terminamos a David. La otra semana continuamos con el rey Salomón. Esto para entender que cuando usted se acuerda de Dios, que cuando usted le da la gloria a Dios y cuando busca lo mejor para Dios, Dios te bendice muchísimo. Dios te bendecirá muchísimo. Haga la prueba para que te des cuenta. Haga la prueba para que te des cuenta cómo Dios hace obras grandes.
y cómo Dios sube, levanta a las personas que lo enaltecen, que lo alaban, pero humilla a aquellos prepotentes y orgullosos que se creen la última pepsicola del mundo y no se acuerdan de él. Bueno, mañana continuamos hablando un poquito de Salomón, cuando le pide a Dios sabiduría. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que se acuerden de darle la gloria a Dios en el poder, en la fama, en el momento de gloria, y así Dios les ayude a gobernar, roguemos al Señor. Por Venezuela, por esta patria, para que Dios Todopoderoso sea glorificado, alabado y bendecido, y así esta patria sea ensalzada y salga adelante, roguemos al Señor. Oremos a Dios por cada uno de nosotros que estamos viendo esta Santa Misa, para que siempre le demos lo mejor a Dios, para que busquemos la gloria y la honra de Dios, roguemos al Señor. Oremos a Dios en este día, queridos hermanos. Supliquémosle a Él para que nos dé la gracia, ejemplo de David, de alabarlo, de bendecirlo, de servirlo, de amarlo con todo el corazón, con nuestras acciones, roguemos al Señor. Oremos a Dios por todos los enfermos, de manera especial quiero orar por mi hermana María Esperanza, para que Dios Todopoderoso les conceda la salud a través de la medicina, de los médicos, roguemos al Señor. Quiero colocar de manera especial hoy al Padre Arturo, su proyecto con la película del Sagrado Corazón, para que Dios Todopoderoso lleve a muchas personas a ver esta gran enseñanza, esta película a los cines, y así puedan apoyar la fe católica, roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos, presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede colocar en este momento. La ofrenda que usted da, con lo que usted ayuda, es para comprar casullas, para arreglar el templo, para arreglar las luces, para colocar el templo bonito. Gracias a todos los que nos ayudan, a todos los que nos colaboran. Que Dios me les bendiga y les multiplique, les dé mucha vida y mucha salud. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar
Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la confianza, la firmeza de la perseverancia y les concede la victoria en la batalla. Por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 santo Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, te damos gracias por ser tus hijos. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por este lado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, Jesús. Es un deleite para mí
al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, Jesús. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten, los esperamos.